2 de noviembre, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados de hoy son el sociólogo Hugo Acero, ex secretario de Seguridad de la ciudad de Bogotá, Colombia, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis. Con él vamos a ver los toros desde afuera, con otra perspectiva, otro horizonte desde la experiencia sobre lo que está pasando ahora mismo en nuestro país con esta crisis de inseguridad. También nos acompañará Jorge Benítez, empresario y presidente de la Cámara de Turismo de Esmeraldas. ¿Cómo está la situación en la provincia verde por estos días donde se multiplicaron las medidas de seguridad con mayor personal policial y militar? Y desde ayer, que forma Esmeraldas también parte del estado de excepción. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Pasada la medianoche, el presidente de la República, que estuvo al frente de los trabajos de planificación táctica en el puesto de mando unificado, tomó un helicóptero y realizó un sobrevuelo para supervisar las operaciones de seguridad que se desarrollaron la noche de ayer. El gobierno previamente decretó por 45 días un estado de excepción para hacerle frente al crimen organizado, que en panfletos advierte que está listo para hacerse sentir en todo el país porque se viene armando y sumando gente desde hace años. Sin embargo, surgen algunas dudas en relación a la efectividad de esta decisión, puesto que ya ha sido adoptada en ocasiones anteriores y sin embargo no se ha logrado superar problemas tan puntuales como la ausencia de Estado en las cárceles. Vamos a hablar sobre estos asuntos que nos preocupan a todos con Hugo Acero, ex secretario de Seguridad de Bogotá, especialista en estos asuntos. Buenos días, Hugo, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación. Hubo acciones como las de ayer con coches bomba, atentados con explosivos en estaciones de servicio, contra unidades de policía comunitaria, contra centros de salud, matando a mansalva a policías. ¿Es una acción que se puede atribuir a un traslado de reos de una prisión a otra o hay otros aspectos a considerar que no se han evidenciado todavía? Realmente lo que sucede es que se está replicando los modelos que Colombia tuvo en los años 90 con el narcotráfico. Ante el presidente de la República, en esos momentos de los 80, comienzos de los 90, de habilitar la extradición y depurar a los líderes que se detuvieran de los carteles de Medellín y de Cali, particularmente el terrorismo como una salida, como un enfrentamiento hacia el Estado para que este tipo de fenómenos no se diera, o por lo menos la extradición no se diera. Y fueron varios años en donde sufrimos no solamente los atentados terroristas, sino asesinatos. En ese momento Pablo Escobar pagaba por cada policía, por cada policía muerto, y en un año, años atrás, muy tristes, mataron más de 300 policías en el país, particularmente en la ciudad de Medellín. Esto, digamos, son modelos, digamos, de actos terroristas que asumen precisamente estos grupos delincuenciales para evitar algunas medidas. En otro momento, en el año 2006, en Brasil, del primer comando capital, una mafia bien del narcotráfico en ese país con ascendencia en otros países. En ese año del 2006 también el líder iba a ser de una cárcel hacia una cárcel de alta seguridad, y se presentaron hechos de terrorismo y de violencia en una ciudad de Sao Paulo, que es de las ciudades más grandes que tiene no solamente Brasil, sino toda América Latina. Hugo, precisamente ayer en una sola detención que se efectuó en la noche en Santo Domingo de los Áchilas, la policía capturó a unos sujetos que tenían en su poder 108 fusiles. Organizaciones con esa capacidad de fuego, ¿cómo deben ser consideradas y cómo deben ser enfrentadas? De hecho, son organizaciones criminales transnacionales, ya idas en un negocio transnacional como el tema del narcotráfico,
y trabajo muy importante realizar desde el punto de vista de inteligencia e investigación criminal. Más que policías en las calles, que desde luego debe haber policías en las calles para que los ciudadanos sientan seguridad, los esfuerzos se deben orientar en 3 líneas básicas. Uno, en 4 líneas, diría yo. Uno, básicamente de inteligencia, que debe apuntar precisamente a saber qué tipo de organizaciones son, quiénes son, dónde están, cómo están estructuradas, y un poco tener esa información que permita desde el punto de vista de investigación criminal, que es el segundo nivel, efectivamente contar con pruebas suficientes, hacer las detenciones, decomisar material y de manera específica el tercero es orientar todas las acciones del Estado a atacar las grupos, pero también desde luego a ubicar a aquellos servidores públicos e inclusive en el Ecuador, lo sabemos, no soluciona nada. ¿Cuáles son esas acciones puntuales que deben acompañar a la presencia de militares en las calles si se quieren tener resultados adecuados en el combate a las organizaciones delictivas en el corto plazo? Porque estos 4 puntos a los que usted hace referencia son de mediano, de largo plazo, pero en el corto, en el cortísimo plazo, ¿cómo se puede de alguna manera, no sé, no quiero decir recuperar la paz, pero al menos tratar de poner un cierto orden en las calles? Medidas de sección en Colombia se aprobaron y apuntan a utilizar todos los instrumentos que en este momento tiene el Estado ecuatoriano, Hugo, precisamente para atacar. Hugo, me va a permitir y me va a disculpar, vamos a hacer una pausa para recuperar una conexión adecuada con usted, porque está diciéndonos cosas muy interesantes, pero lamentablemente tenemos un problema de audio. Luego de la pausa retomamos este diálogo con Hugo Acero, experto en seguridad, ex secretario de Seguridad de la capital de Colombia, de Bogotá. Ya volvemos. Y bueno, vamos a retomar el diálogo con Hugo Acero, ex secretario de Seguridad de Bogotá. Hugo, usted nos estaba contando cómo hicieron en Colombia para que los estados de excepción sean algo más que una simple declaratoria. Bueno, lo primero que hay que reconocer es que los estados de excepción, como el que ha planteado Ecuador, le permite al Estado utilizar lo que en este momento tiene a disposición. Tiene a disposición la policía, tiene a disposición las fuerzas que seguramente desplegará, digamos, para tratar de garantizar la seguridad de territorios, tiene la posibilidad de ordenar algunas medidas de sección de manera particular para controlar el tema carcelario, hacer algunas medidas también desde el punto de vista de acción de investigación criminal, pero también desde luego de acción judicial frente a las organizaciones criminales. Entonces, esas son digamos, una salida inmediata. Pero lo que sí hay que plantear es que hay que comenzar precisamente a fortalecer las acciones, digamos, las líneas estratégicas para enfrentar este tipo de crimen. Porque esto no es solamente sacar absolutamente todas las fuerzas militares a la calle, la policía a la calle, que la gente está aquí, sino que este tipo de organizaciones de combate con inteligencia, investigación criminal, ataque específico a las finanzas de estas organizaciones, que es lo que más les duele y en donde más se puede incidir de manera particular. Y también, desde luego, hay que en el mediano y largo plazo, casi que ya también proponerle a la sociedad ecuatoriana el tener unos recursos en Colombia para enfrentar los retos que Colombia tuvo en materia precisamente de narcotráfico, del terrorismo del narcotráfico, pero no solamente el terrorismo del narcotráfico, sino de las guerrillas. Llevó a que el Estado colombiano, de que por lo menos se aprobara un impuesto al patrimonio que le permitió tener recursos para varias líneas de acción, para el fortalecimiento de la justicia, para el fortalecimiento también inclusive de las propias fuerzas militares, pero también el fortalecimiento de las cárceles. Hugo. Precisamente las medidas de sección
van a solucionar de manera inmediata el tema carcelario, permite hacer algunos traslados, pero ahí hay que hacer una inversión importante para poder retomar el control por parte del Estado. Esto no se toma solamente enviando policías o metiendo el ejército a estos establecimientos. Ahí hay que hacer un esfuerzo en el mediano y largo plazo. Este es un proceso. Clarísimo. Además, se habla de cooperación internacional, pero ¿qué es específicamente lo que se debe requerir, lo que se debe comprar, lo que se debe exigir? Bueno, tanto como exigir, digamos, que hay un tema de trabajo de cooperación, es el término, porque es que lo que está sufriendo en este momento Ecuador también lo está sufriendo Colombia en algunas regiones. Colombia, digamos, es el principal productor de coca y donde más está viendo coca hacia Ecuador, que sale hacia el exterior y otra se queda, pero también está Perú, y digamos, ciudades y países de la región que están sufriendo este problema. Hay que tener unos niveles de cooperación judicial, de cooperación de inteligencia con estos países, pero también con los Estados Unidos y con Europa. Y seguramente se consiguen algunos recursos. Quiero decirles que ahí la esperanza no es tan alta en recursos. Colombia recibió del Plan Colombia una décima, casi una 12ª parte de lo que Colombia tuvo que invertir. Colombia en todos esos años recibió cerca de 10.000 millones de dólares, desde finales del siglo pasado hasta aquí, más o menos algo más de 10.000 millones de dólares. Sin embargo, Colombia tuvo que invertir 10 y 12 veces más para enfrentar los retos que supuso precisamente el narcotráfico, las guerrillas y la criminalidad organizada en general. Entonces hay que hacer un esfuerzo, el país tiene que hacer un esfuerzo, pero también debe tener un plan estratégico para enfrentar los distintos grupos y las distintas amenazas que tiene. Y debe haber un trabajo absolutamente de todo el Estado ecuatoriano. Esto no es solamente una responsabilidad, si lo es, digamos, del gobierno. Esto no lo logra detener solamente las instituciones del Ejecutivo. Se requiere que absolutamente todo el Estado esté completamente alineado, la rama judicial, el Congreso, digamos, todo el Estado, todo trabajando precisamente para encontrar una salida para enfrentar precisamente los retos que hoy está enfrentando. Hugo, y cuando usted habla de todo el Estado, ¿cuál es el rol que tienen que jugar los gobiernos seccionales, los municipios en el combate a la inseguridad? Y se lo pregunto a usted, que asesoró al municipio de Guayaquil en estos temas de seguridad en administraciones anteriores. Si bien es cierto, los alcaldes y particularmente los alcaldes no tienen responsabilidades en materia de seguridad, dicen que pueden colaborar con las autoridades. Los mandatarios locales, absolutamente de todas las ciudades, son los que más están cerca a los problemas, son los que en el día a día atienden la serie de problemas de sus municipios. El alcalde de Algas, la alcaldesa de Guayaquil, los distintos alcaldes tienen que estar ahí al tanto. Ellos hacen inversiones importantes, y ahí hay que trabajar en equipo precisamente con estas autoridades. Las autoridades municipales efectivamente pueden trabajar con las autoridades del orden nacional, atendiendo muchos de los problemas que se generan este tipo de cosas, como los temas de prevención de violencia, como es el tema de la atención de jóvenes, niños y niñas, que pueden terminar, si no se hace nada, esos niños, niñas y jóvenes pueden terminar involucrados en el crimen, pueden terminar involucrados consumiendo drogas, y ahí se requiere un trabajo precisamente de las alcaldías desde el punto de vista de prevención. Algunas, como sucedió en el momento en que trabajamos con el alcalde Jaime Nebot, se hizo una inversión muy importante de fortalecimiento de la policía, se compraron carros, se fortaleció todo el tema de comunicaciones, todo el tema de la corporación de seguridad, y el 911 se fortaleció, el trabajo, inclusive que compraron armas, el proceso de coordinación permanente, de estar pendiente de lo que está sucediendo mes a mes, día a día, y un control específico sobre las ciudades permite que los alcaldes realmente participen de manera dinámica. Ese enfrentamiento hacia el grupo de narcotráfico desde luego lo lidera y debe comandarlo el gobierno nacional con todas las instituciones del Estado, y con todas las instituciones del Estado involucrados los propios alcaldes, pero en las alcaldías, en los municipios, ahí los alcaldes tienen, y si tienen capacidad, podrían ayudar a fortalecer, digamos, la policía en algunos elementos, pero tienen que desarrollar también políticas preventivas y
políticas que involucren a las comunidades desde el punto y desarrollar mucha inversión, organicen a las comunidades. Y desarrollar mucha inversión social, Hugo, sobre todo en aquellos sectores en donde el Estado es ausente y en donde las organizaciones criminales precisamente logran asentarse y hacer de eso su hacienda. Y le preguntaba sobre este rol de los gobiernos autónomos descentralizados, Hugo, porque ha quedado claro, y tenemos ejemplos en Colombia, en México también, que las acciones de fuerza no alcanzan para derrotar a la narcodelincuencia. Con Plan Colombia y todo, la guerrilla estuvo allí vigente hasta que se dio el proceso de paz, y mire usted que todavía hay grupos que decidieron no alinearse y continúan operando en su país. En México, bueno, pues ni hablar, allá los cárteles conviven con el poder público. Sí, este es un proceso que se debe asumir con toda la seriedad del mundo, que desde luego creo que el gobierno lo está haciendo, y ahí se requiere un esfuerzo. Este no es solamente un problema de la policía, casi siempre miramos a ver qué hace la policía, no, este es un problema del Estado en su conjunto, y como digo, se requiere una política integral para enfrentar estos fenómenos en donde participe todo el Estado, se requiere recursos para precisamente fortalecer las instituciones. El sistema carcelario no va a mejorar las condiciones que actualmente tienen si no se logra tener unas cárceles de manera específica en donde los delincuentes no controlen esas cárceles y donde no haya el hacinamiento que hay en algunas cárceles ecuatorianas. Eso hay que hacer un esfuerzo, hay cambio financiero importante precisamente para lograr que haya control por parte del Estado. Y esto no solamente construir cárceles, sino que hay que tener una bien paga, desarrollada desde el punto de vista de su labor, y en ese sentido hay que fortalecer estos niveles. Yo creo que son esfuerzos múltiples en donde el liderazgo de la presidencia es fundamental. Un liderazgo que debe precisamente definir una serie de políticas, pero un liderazgo que debe coordinar acciones con todas las instituciones del Estado. Esto no es solo un problema del Ejecutivo. ¿Dónde está el Legislativo? ¿Qué están haciendo los jueces? ¿Qué están haciendo los magistrados? ¿Cuáles son las nuevas leyes que se están planteando para enfrentar ese reto que tiene Ecuador? Y en ese sentido... Bueno, Hugo, usted se pregunta qué está haciendo el Legislativo. Le respondo, nada, están pintados. Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Bueno, muy amable y feliz día. Gracias, de igual manera. Y luego de la pausa volvemos con Jorge Benítez, presidente de la Cámara de Turismo de Esmeraldas, una de las provincias donde la inseguridad se ha sentido con fuerza, con mucho poder y genera todo el miedo del mundo. Ya regresamos. Resulta que los problemas de inseguridad que se extendieron ayer en Guayaquil, Esmeraldas los vive desde hace tiempo, y la presencia de 1.200 militares y demás policías no ha sido suficiente para controlar la acción de los grupos delictivos. Por eso mandaron más. ¿Cuál es la situación que se vive en la provincia verde? Lo vamos a hablar con Jorge Benítez, presidente de la Cámara de Turismo de Esmeraldas. Buenos días, Jorge. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días. Las amenazas, aquí estamos. Jorge, las amenazas, las extorsiones, los enfrentamientos entre bandas criminales, las muertes violentas, el temor de la ciudadanía forman parte de la cotidianeidad en la provincia de Esmeraldas. Y desde su perspectiva, Jorge, ¿por qué razón las acciones gubernamentales con el envío de más uniformados no logra devolver el orden a la provincia? Bueno, yo creería por una falta de planificación con anticipación y también por los problemas sociales que siempre ha tenido Esmeraldas y no han sido atendidos. Entonces ese es el meollo del asunto. Es principal eso, que el Estado vuelva sus ojos a Esmeraldas y nuevamente levantarnos, porque realmente con la refinería, el puerto petrolero no han sido suficientes para dar oportunidades y hacer una ciudad mucho más digna y económicamente sostenible. La contracción económica en la provincia es evidente. El registro oficial de ventas muestra una contracción que supera el 30% de ventas menos, o sea, un 30% menos de ventas en este año comparado con el 2021. Pero si hablamos de turismo, la situación es peor. ¿Qué está pasando en su sector? Es crítico. Aquí podemos diferenciar dos puntos. La ciudad de Esmeraldas, que tiene unos puntos turísticos encantadores, que no ha sido
promovida adecuadamente, y Atacames y sus otras playas. En todo caso, el sector turístico, especialmente de la ciudad, está muy alicaído. Nosotros hemos estado preparados, pero los escenarios actualmente no nos acompañan. Tenemos Playa Las Palmas, que es un escenario mágico. Incluso ha sido considerado dentro de los pueblos mágicos o rincones mágicos ahora, y no hemos tenido la proyección que nosotros debemos tener. Y creeríamos que para Esmeraldas, la industria del turismo es una de las industrias que rápidamente daría fuentes de trabajo, reactivaría la economía, y estaríamos hablando de otro escenario y con más oportunidades para los jóvenes. Pero para eso se necesita seguridad. Y cuénteme una cosa, Jorge, ¿hay negocio en Esmeraldas que no haya sido extorsionado? Bueno, es difícil precisar, pero han sido visitados grandes, pequeños, medianos, a todo nivel, incluso cosas increíbles, pero es lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas increíbles, Jorge? No sé, pues si a un triciclero que vende jugos lo extorsionan, es como que no, hasta ese punto se ha llegado. Ahora, esas extorsiones, no la del triciclero, pero las de los grandes locales, las que se dan a los hoteles, a restaurantes, ¿se denuncian? Bueno, son pocas, pero lo que hemos visto es que mucha gente se ha ido de la ciudad. Hay empresarios importantes que ya han dejado la ciudad justamente por este problema, lo cual es lamentable. Se cortan fuentes de trabajo, se corta una expectativa de crecimiento económico, y realmente eso no le hace favor a la ciudad, porque lo que necesitamos es trabajar, y como usted bien lo dijo, la seguridad es importante. El turismo tiene dos pilares, y yo diría que ahora tres. El primero es la conectividad, la promoción, y ahora el principal, la seguridad, porque sin ese pilar no solo el turismo, ninguna industria en el país o en el mundo puede seguir adelante. Cualquier inversión, que ahora estamos alicaídos, no estamos alcanzando a cubrir las cuotas para el banco con las inversiones que se han hecho con anterioridad, hemos tenido pandemia tras pandemia. Esmeraldas ha sufrido desde octubre del 2019, del levantamiento indígena. Desde ahí hemos venido en pandemia tras pandemia. Es el levantamiento indígena, el COVID y ahora la inseguridad, aparte del movimiento sísmico a principio de este año. Entonces, realmente la zona ha sido golpeada, y los gobiernos en general, todos los últimos, sobre todo, no han visto sus ojos a Esmeraldas, no han puesto los ojos a Esmeraldas, porque realmente ha sido un caldo de cultivo de todo este problema que ahora lo estamos viviendo, ¿no? Lo cual es muy duro. Ahora, Jorge, feriados como el que se viene, que empieza mañana, ¿a ustedes les significa algo o tienen la expectativa de repetir al menos los 40.000 turistas que para el feriado de noviembre del año pasado llegaron, o están claros en que eso es difícil de que se cumpla? Estamos escépticos, va a ser difícil, creo yo, porque algo importante, y debo manifestarlo, hay eventos, hay un problema grave, pero los sitios turísticos no hay registros, afectaciones contra turistas, contra la gente que nos viene a visitar en general, en Atacames, en Tonsupa, en Playa Las Palmas. Ese no es el objetivo. Ellos tienen otra manera de actuar. Afortunadamente, todos nuestros visitantes, todos nuestros turistas no han sufrido ningún percance, estos actos violentos. Han habido robos, sí, como en cualquier parte, pero a veces lo estigmatizamos, le damos más cobertura que a las partes buenas. Por ejemplo, en Halloween, anteayer, hubieron como 4.000 personas en el Malecón Las Palmas. Claro, era gente de la localidad, pero salieron con los niños, en familia, y fue realmente un escenario magnífico, que es lo que invita a que visitemos y estemos aquí en este bello local que es Las Palmas, esta bella playa, ¿no? Y precisamente por eso, eventos como el que ha ocurrido hace un par de días con 0 incidentes, Jorge, ¿usted considera quizás que el estado de excepción que se ha dictado para Esmeraldas, para Guayaquil, podría quizás convertirse en una suerte de blindaje ante esos temores que existen por parte de las personas que ven en Esmeraldas un destino turístico? Por supuesto, o sea, nos perjudica evidentemente. Qué pena que haya sido ahora justo a puertas del feriado más largo del año, donde teníamos esperanzas de poder nivelar nuestras economías, o al menos tener un aliciente, porque nunca lo vamos a nivelar. Venimos
con un lastre, y que era el punto más álgido, más grande, más alto para poder reponernos en algo, pues no lo vamos a tener. Yo creería que primero, Jorge, en la parte de Atacama... Pero usted podría decirle a los turistas, sobre todo a la gente de la capital de la República, que por la cercanía tiene pues a Esmeraldas como uno de sus destinos favoritos para los feriados, para las vacaciones. Usted les podría decir, vengan tranquilos, no hay problema, no va a pasar nada. A ver, los incidentes son en otros sitios que no son los turísticos. O sea, las puertas están abiertas, estamos preparados y queremos que vengan. Obviamente hay que tener los cuidados del caso. Las playas de Atacames, las playas de Muisne, que son fabulosas, están abiertas a que nos visiten. Realmente, o sea, sería un apoyo de los ecuatorianos para todo esto que estamos viviendo. Realmente han habido hechos lamentables, execrables, terribles, pero son en ciertos puntos y son entre ellos los que están teniendo problemas y marcan unos cuadros dantescos que realmente asusta a cualquiera. Pero nosotros hemos vivido, estamos aquí abiertos y queremos vivir en libertad. Entonces la seguridad que nos ha ofrecido el gobierno, que ya están aquí, al menos es un blindaje, como usted dice, para que las personas que vengan tengan la oportunidad de disfrutar de nuestras playas. Jorge Benítez, presidente de la Cámara de Turismo de Esmeraldas. Gracias, Jorge, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenin. Buenos días. Gracias. Un buen día para usted y bueno, aquí cerramos Contacto Directo. Las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Nos reencontramos el próximo lunes luego del feriado.